Ucrania acaba de enviar un mensaje claro a Moscú, alto y en llamas. Un caza ruso, Su-35, acaba de ser derribado sobre Kursk. Aunque los informes iniciales fueron escasos, la implicación es enorme. Los pilotos de Ucrania entrenados en Occidente y los F-16S ya podrían estar cambiando el equilibrio en los cielos. Reuters fue uno de los primeros en informar la confirmación de Ucrania de que un Su-35 ruso había sido derribado sobre el Oblast de Kursk el 7 de junio. El anuncio, hecho por Telegram, fue conciso hoy, el 7 de junio de 2025. Un avión Sukhoi 35 ruso fue derribado en una exitosa operación de la Fuerza Aérea cerca de Kursk. No se compartieron más detalles de inmediato. El mensaje vino con un impactante video de 15 segundos publicado en Telegram. Un naufragio en llamas, presuntamente el Su-35 capturado por un dron de reconocimiento ucraniano. La música alegre contrasta con el subtexto mortal. Puedes tener Kursk, pero no el cielo. Luego comenzaron a surgir más detalles según el Kiev Post y Avias en línea. No fue un ataque de dron a un avión estacionado, sino una muerte aérea. Un F-16 ucraniano derribó a un Su-35 ruso en un combate aéreo tras adentrarse profundamente en territorio enemigo. Y eso es significativo porque se supone que el Su-35 supera a todo lo que tiene Ucrania. Según reportes no confirmados del Kiev Post, Ucrania derribó un Sukhoi 35 con un misil AIM-120 AMRAAM estadounidense desde un F-16 proporcionado por los Países Bajos. También compartió las primeras especulaciones de que Ucrania podría haber mostrado sus capacidades de enlace de datos al desplegar un SAP sueco 340 de alerta temprana y control aéreo, o plataforma alerta temprana y control aéreo IC en el ataque. Más detalles pronto. En cuanto al informe en línea de AVAC, nos dice que el anuncio de la Fuerza Aérea de Ucrania no dijo abiertamente que Ucrania usó un F-16 para eliminar el Su-35. No obstante, se sugirió enérgicamente por vías oficiales. Según AVS en línea, fuentes cercanas al gobierno de Kiev afirman que un F-16 estuvo involucrado. Según ABS Online, los medios rusos confirmaron la destrucción del Su-35 sin brindar más detalles y aparentemente no hay comunicación entre las partes involucradas. Confirma que Rusia afirma que el piloto del Su-35 logró eyectarse con éxito del avión y fue recuperado vivo más tarde por sus camaradas. Ucrania, por otro lado, está feliz de jugar sus cartas cerca de su pecho. Ucrania confirmó el derribo de un Su-35, pero no reveló cómo lo hizo. Los únicos otros detalles que tenemos provienen de la cuenta Clash Report X. Confirmó el 8 de junio que un Su-35 había sido derribado y compartió imágenes que parecen haber sido capturadas por un equipo de evacuación ruso. Un video grabado desde un helicóptero muestra los escombros humeantes del caza ruso mientras la tripulación busca al piloto eyectado. Eso es todo lo que sabemos oficialmente, pero las especulaciones están desbordadas. Todo el incidente marca la primera vez que Ucrania ha destruido un Su-35 ruso en un combate aéreo. La respuesta de cómo Ucrania logró hacerlo parece ser a través de una combinación de AIM, 120 misiles AMRAAM y una plataforma aérea especial sueca potencian los F-16S de Ucrania, permitiéndoles superar las expectativas. Comencemos con el misil. El AIM-120, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, es un misil air-air de medio alcance, según el sitio web de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Es capaz de operar en todas las condiciones climáticas y proporciona al piloto la capacidad de golpear un objetivo desde más allá del alcance visual. Además de ser compatible con el F-16, el misil también se puede usar en el F-15, F-22, F-A-18, C, IIF y el F-35. Es evidente que Estados Unidos confía lo suficiente en el misil para desplegarlo en sus principales plataformas aéreas. Ucrania acaba de mostrarnos por qué importan las medidas del misil. 143.9 pulgadas tiene un diámetro de 7 pulgadas y una envergadura de 20.7 pulgadas. No es especialmente pesado, pesa solo 335 libras. Sin embargo, ¿qué quita ese bajo peso? En términos de potencia de fuego pura, más que compensa en velocidad y alcance. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos dice que un objetivo de 120 puede viajar más de 20 millas a velocidades supersónicas. Seguía a su objetivo utilizando una combinación de radar activo y un sistema de navegación inercial que permite la corrección en medio del curso. Y cuando golpea, desata una ojiva de fragmentación de explosión que atraviesa su objetivo. Y es relativamente barato. Un AIM-120 cuesta $386,000 según la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Compáralo con el costo de construir un Su-35, que según Popular Mechanics puede costarle a Rusia hasta $85 millones. Ucrania eliminó uno de los activos más valiosos de Rusia, utilizando un misil que cuesta 220 veces menos que el Su-35 para construir, obteniendo un enorme retorno de inversión. Sin embargo, Ucrania no realizó este ataque con un F-16 solo. Según Aviation Online y el Kyiv Post, el F-16 estuvo acompañado por una aeronave de vigilancia sueca ASC-890. ¿Cuál es el tipo AEWNC que mencionamos anteriormente? Esto parece haber sido confirmado por la cuenta TENDRX, que dice que es probable que los cazas F-16 ucranianos ya estén asistidos por aeronaves de vigilancia de tipo 890. Suecia anunció la transferencia de 2 aviones AEWNC en 2024. Su radar puede rastrear objetivos hasta a 400 kilómetros, 250 millas de distancia. Es el uso de este avión lo que más aterrorizará a Putin. Con el ASC-890, Ucrania potencia sus F-16 para que puedan realizar hazañas que de otra manera serían imposibles. Bueno, todo se reduce a cómo funciona el ASC-890. Cuando Suecia transfirió por primera vez 2 aviones de vigilancia a Ucrania, RBC Ucrania detalló lo que aportaron a la guerra. El ASC-890, también conocido como S-100B Argus, y el Saab-340, el Alerta Temprana y Control Aéreo IC, llegó como parte de un paquete de ayuda de 1.300 millones. Esto incluyó tanques, municiones, misiles guiados RB-99, versiones con licencia del AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, y una flota de 239 transportes blindados de personal PBV-302. Suecia brindaba total apoyo en 2024. Sin embargo, fue el ASC-890 el que acaparó los titulares. El ministro de Defensa sueco, Paul Jansson, resaltó la contribución del avión a Ucrania. El ASC-890 dará a Ucrania una nueva capacidad contra objetivos aéreos y marítimos, afirmó Jansson. Según RBC Ucrania, se mejorará la habilidad de Ucrania para identificar objetivos lejanos. Actuarán como un multiplicador de fuerza con la introducción del F-16. Así es como Ucrania aparentemente usó el ASC-890 el 7 de junio. El avión cuenta con un radar de largo alcance en su techo, según RBC Ucrania, y tiene un par de motores turbopropulsores que le dan una velocidad máxima de alrededor de 329 millas por hora. Eso es lento para un avión de combate, pero la velocidad no es el objetivo del ASC-890. Puede volar hasta 25.000 pies y permanecer en el aire durante unas 7 horas, ofreciendo a Ucrania desplegar un avión que puede permanecer en vuelo prolongado y permanecer oculto de los cazas de Rusia mientras escanea el campo de batalla, pero su radar es lo que más destaca. Ese radar utiliza la tecnología de matriz de barrido electrónico activo, que puede ajustar dinámicamente su energía según su entorno. RBC Ucrania informa que Ucrania gana versatilidad con este avión. Puede usar un ASC-890 para escanear una amplia área en una búsqueda inicial de objetivos, antes de enfocarse en una zona prioritaria más pequeña para atacar. El alcance del radar es fenomenal, dice RBC Ucrania. El ASC-890 tiene un alcance de vigilancia efectivo de aproximadamente 193.000 millas cuadradas, con un alcance de escaneo vertical de más de 59.000 pies. El ASC-890 puede localizar cualquier aeronave rusa, sin importar su destino. Todos los datos recopilados por el ASC-90 pueden transmitirse en tiempo real a los aviones de combate acompañantes. Aviones de combate como el F-16 de Ucrania. Ucrania podría estar utilizando un enfoque en red para atacar los aviones rusos. No está enviando sus F-16 a territorio enemigo, obligándolos a buscar objetivos ellos mismos antes de reaccionar. Ucrania sabía dónde estaba el Su-35. El ASC-890 proporcionó esa información mientras se mantenía bien fuera del rango efectivo del Su-35. Tras identificar el objetivo, Ucrania usó la información para enviar un F-16 y derribar el Su-35 con misiles desde más allá del alcance visual. Esta es la teoría principal, aunque Ucrania no ha proporcionado más detalles aparte de afirmar que el Su-35 fue destruido, lo que sugiere que se podrían haber utilizado otros métodos. Defense Express presenta otras teorías en su informe del 7 de junio. Se especula que Ucrania podría haber usado aviones Mirage o algún sistema móvil de misiles superficie-aire para derribar el Su-35. El Mirage es la opción menos probable de las tres, según Defense Express. Aunque el Mirage es un avión capaz equipado con misiles aire-aire de largo alcance MICA,
Su alcance limitado de entre 37.3 y 49.7 millas lo hace una elección poco probable. Habría sido demasiado arriesgado. El Mirage habría tenido que acercarse mucho al Su-35 ruso para derribarlo, en términos de combate aéreo. Mucho más probable, dice Defense Express, es el uso de un sistema móvil Patriot para derribar el Su-35. Si ese es el caso, Ucrania probablemente tuvo que atacar el Su-35 mientras estaba en tierra o tomando al piloto por sorpresa. El Su-35 es capaz de realizar maniobras antiaéreas mucho mejor que otros cazas de Rusia, como el Su-34, gracias a su mayor carga G. Además, Ucrania tendría que estar dispuesta a gastar al menos un misil Patriot con un $4 millones, mientras pone en riesgo una batería Patriot al moverla más cerca de la frontera con Kursk. De las tres opciones, el F-16 combinado con el sueco ASC-890 parece ser la elección más probable. En este momento, no podemos saberlo con certeza. La Fuerza Aérea Ucraniana solo nos dirá que derribó un Sukhoi 35 y está muy contenta con ese hecho. La Fuerza Aérea compartió una publicación sarcástica en X preguntando: ¿quién hizo esto? Tras conocerse la noticia, Ucrania parece estar siendo muy cautelosa con su estrategia. Los únicos detalles adicionales disponibles son sobre el lugar del ataque. Ucrania derribó el Su-35 sobre el asentamiento de Kursk en Yurasovo, informa el canal de YouTube Suchamimus. Ubicado cerca de Koronevo, el asentamiento parecería casi irrelevante para la guerra de Ucrania, si no fuera por el hecho de que está a un tiro de piedra de donde ocurre mucha acción, afirma Suchamimus. Koronevo parece ser una de las áreas desde las que Rusia está intentando lanzar su ofensiva hacia Sumy después de que recuperó el territorio que perdió ante Ucrania en Kursk. Esto podría explicar por qué Ucrania acaba de lanzar esta audaz incursión. Eliminar un Su-35 el 7 de junio implica que el avión no puede ser usado por Rusia para atacar a Ucrania mientras se defiende en Sumy. Y eso nos lleva a lo que este último golpe ucraniano significa para la guerra. Rusia perdió otro de sus valiosos aviones de combate, exponiendo debilidades en otra pieza clave de su hardware militar, según Ucrania. Aviation Online nos dice que este es el octavo Su-35 que se ha eliminado durante la guerra. Según el Kyiv Independent, Rusia no sufre demasiado por ese problema, ya que tiene alrededor de 100 en sus arsenales. Putin podría reemplazar el Su-35 perdido con otro, pero eso significaría desplegar nuevamente un caza que podrían haber planeado usar para otro propósito. Rusia ha perdido casi el 10% de su inventario total de aviones Su-35. Con el precio mencionado de $85 millones, el logro de Ucrania con su F-16 en Kursk le ha costado a Putin alrededor de $680 millones solo en pérdidas de Su-35 en los últimos 3 años. Esas son pérdidas que Putin nunca quiso sufrir. Igualmente importante porque revelan que la plataforma aérea más avanzada de Rusia puede no ser todo lo que se dice. Ahora se están planteando preguntas sobre cuán efectivo puede ser un Su-35 en la guerra moderna. Estas preguntas no son nuevas. En abril de 2024, National Interest publicó un artículo afirmando que Rusia tenía una pesadilla con el Su-35. Eso apenas comenzaba. Señaló que Rusia ha tenido problemas para mantener el dominio aéreo en Ucrania desde la invasión ilegal de Putin. El Su-35 no es todo lo que Rusia esperaba, pero sigue siendo un avión efectivo, según National Interest. La instalación de canards y la remodelación de la extensión del borde de ataque del ala del Su-35 deberían permitir que el caza maneje ángulos de ataque altos. Mejor que su predecesor, el Su-27, el Su-35 también tiene una nueva superficie de vuelo que permite al avión soportar hasta 10 Gs, junto con un radar de matriz en fase que permite al avión enfrentar objetivos más allá del horizonte. La velocidad máxima del avión Mach 2.25 combinada con su mejor maniobrabilidad debería ser suficiente para esquivar un AIM-120 AMRAAM, asumiendo que el piloto sabe que está llegando. Pero el enorme problema que Rusia tiene con su Su-35S, dice el Interés Nacional, es que Ucrania había encontrado formas de derribarlo incluso antes de que lanzara su audaz maldición. Varios grados múltiples han sido eliminados antes del 7 de junio, con al menos uno de los Su-35 pareciendo haber simplemente fallado y estrellado sin ninguna participación ucraniana. The Guardian informa que será en marzo de 2024. El punto aquí es que el Su-35 no parece ser un avión tan confiable como Rusia necesita que sea, ya sea como una fuerza de ataque o, en el sentido literal, de ser lo suficientemente confiable para permanecer en el aire. Quizás por eso Rusia ha limitado el despliegue de su Su-35 detrás del frente durante gran parte del conflicto. Putin sabe que perderá más si intenta enfrentarse directamente a Ucrania con los Su-35.
Lo ocurrido en Kursk le da la razón. El Su-35 ha quedado expuesto como un avión que no es capaz de igualar a un F-16 que está respaldado por otros aviones de vigilancia avanzados. El ataque ucraniano revela que Kursk no está tan controlado por Rusia como afirman. El 26 de abril, la British Broadcasting Corporation informó que Rusia afirmaba haber erradicado completamente las fuerzas ucranianas en el Oblast tras una extensa campaña que comenzó cuando Ucrania contrainvadió Rusia en agosto 2024. El medio afirmó que un destacado comandante ruso llamado Valery Gerasimov había confirmado la recaptura del último pueblo de Kursk, que aún estaba bajo el control de Ucrania, supuestamente poniendo fin a una saga de 8 meses que dejó a Putin humillado. Gerasimov alabó el heroísmo de los soldados norcoreanos que Rusia usó para retomar Kursk, como parte de una contraofensiva de 70.000 hombres para expulsar a Ucrania. Gerasimov afirmó que Rusia mató o hirió a más de 76.000 soldados ucranianos durante la contraofensiva de Kursk, aunque esta afirmación no ha sido verificada independientemente. Rusia ha expulsado a Ucrania de Kursk. Pero el 7 de junio Ucrania demostró que Rusia no controla tanto el Oblast como creía. Mientras Rusia se prepara para usar Kursk como base para lanzar más ofensivas en Sumy, Ucrania está usando F-16 para mostrar su determinación de luchar por la región fronteriza. Y ese es otro problema que Putin debe afrontar. Ucrania se está volviendo más valiente en el uso de sus F-16, cuando Ucrania recibió su primer lote de estos aviones en agosto. Muchos especularon que Ucrania los usaría para la defensa aérea. El Consejo Atlántico estaba entre quienes escribieron en agosto que un papel de combate era poco probable en ese momento. Los F-16 ucranianos se usarán principalmente para reforzar la defensa aérea del país. Esa opinión pareció confirmarse el 27 de agosto, cuando Defense News informó que los F-16 ucranianos se utilizaron para interceptar misiles rusos entrantes durante un masivo ataque de misiles y drones que apuntaba a varias regiones ucranianas, incluyendo Kiev. Putin habría aprobado ese uso limitado. Si los F-16 permanecían en Ucrania, él podría seguir atacando con misiles y drones desde la retaguardia. Los F-16S podrían llevar algunos mar adentro, pero están limitados por solo poder llevar un puñado de misiles. Además, Rusia podría tener suerte y derribar algunos de los F-16 solo con la gran cantidad de misiles y drones. Lo sucedido en Kursk sugiere que Ucrania se está volviendo más audaz con sus F-16. En marzo, Euromaidan Press informó que Ucrania estaba pasando de una defensa pura con sus F-16 a una combinación de defensa y ofensiva, lo que indicaba una creciente valentía. Confirmó que Ucrania recibió más F-16 permitiéndole tomar mayores riesgos. Las fotos recientes de ese periodo mostraban a los F-16 saliendo en misiones, siendo cargados con tanques de combustible externos, misiles aire-aire AIM-120 y Sidewinder. Indicios sugieren que Ucrania empezaba a utilizar sus F-16S para atacar fuerzas de Putin en Rusia. Según Euromaidan, más jets brindan mejor protección contra misiles, más incursiones aéreas exitosas en posiciones rusas y mejores capacidades de combate aéreo. También señaló que más jets de aliados occidentales fortalecerían aún más la fuerza aérea de Ucrania. Putin acaba de probar esa nueva fuerza. Uno de sus preciados Su-35 no es más que un escombro humeante en algún lugar de Kursk. Ucrania ha cambiado el juego al convertir sus F-16S en fuerzas de ataque capaces de derribar los supuestamente más avanzados aviones de Rusia. Y esta está lejos de ser la primera vez que Ucrania ha convertido lo que se supone que es una pieza de hardware militar obsoleta en una fuerza ofensiva capaz de causar un daño masivo a Rusia. También ha convertido los viejos misiles S-200 de la era soviética en armas poderosas que están dañando severamente a Rusia. Mira nuestro video sobre cómo Ucrania está utilizando sus sistemas S-200, suscríbete a The Military Show para más contenido sobre los últimos avances en la guerra de Ucrania.